Buenas tardes a todos, bienvenidos, qué rico tenerlos acá. Vamos a disfrutar de una agradable conferencia sobre los templos del sudeste asiático, una selección de templos porque hay miles, una selección que ha hecho Luz de María muy específica y todo esto pues en el marco de un transformador viaje cultural que estamos haciendo, que estamos ofreciendo al sudeste asiático en el mes de octubre. Entonces, las personas que estén interesadas en el viaje o que se animen después de ver esta conferencia nos pueden escribir y les mandamos toda la información. Le doy la bienvenida pues a todos. Qué rico que estén acá compartiendo con nosotros este tipo de conferencias, sean viajeros o no, porque de todos modos el conocimiento cultural es invaluable. Y le doy la bienvenida también a nuestra historiadora de la Academia de Viajeros, Luz de María Muñoz. Los dejo entonces con ella. Adelante, Luz. Muchas Ah, gracias, Julián. espérate. Dime. Y se me olvidó decirles que por favor, entonces apaguen sus micrófonos para que no vayamos a interrumpir y al final ya podemos establecer una conversación con Luz de María entre todos. Ahora sí, Luz, perdón. Sí, tranquila. Muchas gracias, Juliana, y muy buenas tardes para todos ustedes. Pues efectivamente, como ya lo estaba mencionando Juliana, hoy vamos a hablar de algunos monumentos del sudeste asiático. Es una región, por supuesto, fascinante y tiene cualquier cantidad de patrimonio histórico. Ya vamos a hablar un poquito más a propósito. Entonces, esta selección de la que vamos a hablar hoy, pues debo confesarles que fue particularmente difícil, pero traté de que fueran sitios como con algo en particular, proyectando un rasgo específico de también la historia de su correspondiente país. Entonces, pues quisiera yo que nos acercáramos un poco a este profuso patrimonio monumental para que ustedes tengan como un abrebocas y se antojen de conocer un poquito más de lo que va a ser este fabuloso viaje del que ya nos estaba contando Juliana, cuya presentación, por cierto, es el martes 19, entonces también para que puedan ustedes estar pendientes. Um, un segundito, por favor. Listo, muy bien. Bueno, pues entonces arrancamos. Tenemos antes de empezar el recorrido específico por estos templos de los que vamos a hablar hoy, estos ejemplos de los que vamos a conversar, sí me gustaría antes que tuviéramos un contexto sobre la región de la cual vamos a hablar. Entonces, una de las primeras preguntas sería, ¿qué es el sudeste asiático? ¿Verdad? Um, una región, decíamos, con unos paisajes espectaculares, gran patrimonio monumental, cultural, histórico, tradiciones muy arraigadas en el tiempo, una gastronomía también espectacular, de la que seguramente ustedes ya habrán probado algunos platillos. Vamos a mencionar también alguna que otra especialidad, porque la tradición gastronómica también es muy importante en toda el Asia y, pues claro, específicamente en el sitio donde nosotros vamos a conversar. Una de las primeras cosas que sí quisiera comentarles es que este término del sudeste asiático, pues es una denominación que surgió, pues digamos, recientemente en la historia. Mm, Nace esta denominación en el ámbito de la presencia colonial y va a ser también una de las características que vamos a poder encontrar en esta región. Entonces, sudeste asiático nace, digamos, en el marco de la presencia británica y se utilizaba pues precisamente para denominar una zona ubicada entre la India y China, ¿verdad? Aunque parece también que pues ya el término se venía utilizando desde mediados del siglo XIX, fue a partir de la invasión japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial
cuando se hizo más usual, sudeste asiático. De manera entonces que lo primero que tenemos que tener presente es que este término es empleado por Occidente para aglutinar a un conjunto de países diferentes entre sí, esto también es muy importante, que comparten algunas características. Es decir, aunque suene paradójico, pero una característica de esta región es la diversidad, ¿sí? Bueno, los países a los que hacemos referencia con este término de sudeste asiático son 11 países y los tenemos ahí en nuestro mapa. Entonces estamos hablando de Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar, ¿sí? Países que, pues, como ustedes pueden observar, se encuentran al sur del continente asiático, ahí abajito de China, y claro, esta es una ubicación geográfica estratégica que pues ha sido durante siglos el paso de rutas comerciales y como sucede con las rutas comerciales siempre a lo largo de la historia, por estas rutas no solo llegaban productos, sino que por supuesto también llegaban personas de diferentes lugares con ideas y creencias religiosas pues diversas. Todo esto entonces ha contribuido a que pues sea un universo de diversidad, ¿sí? Eh, y que tengamos muy presente que se trata de realidades históricas, sociales, culturales y políticas bien diferentes, ¿vale? Bueno, entre esta diversidad, pues encontramos, por supuesto, muchas lenguas, es una región multilingüe, em, en donde podemos encontrar estos idiomas, ¿no? Que tenemos aquí en la pantalla: indonesio, filipino, vietnamita, tailandés, birmano, malayo, camboyano, lao, tetún, árabe, chino e inglés también, ¿sí? Y bueno, algunas de sus ciudades más grandes, como Bangkok, por supuesto, ¿sí? Hanoi, en la que también vamos a hablar en esta ocasión. Y la religión, que va a ser un aspecto también muy interesante de que vamos a abordar para tener el contexto completo y poder apreciar mucho mejor. Esa es la idea siempre con nuestras charlas, de que ustedes puedan tener una visión más amplia, una conciencia más plena de los sitios a los que van a ir o de los sitios sobre los cuales se quieren documentar para que tengan mayores herramientas. Entonces, la religión va a ser, pues, digamos, una característica ahí particular. Entonces, aquí tenemos este universo variado y por el otro lado tenemos 5 características que comparten, ¿cierto? Entonces, la religión, que no va a ser una sola, también vamos a mencionarlo, no es una sola religión, pero la religión, es decir, el sistema religioso de estos países, cada uno con su vertiente, es muy importante dentro de la sociedad, está profundamente arraigada dentro de sus sociedades. Son países muy tradicionales, son países religiosos desde hace muchos siglos, aunque hayan cambiado de sistema religioso, aunque hayan cambiado de creencias por cuestiones históricas, son sociedades que tienen tradición, ¿verdad?, en lo ritual y en la creencia sobre distintos aspectos. Entonces, esa sería una. Mucha influencia de la etapa colonial. Claro, también, pues, estos países, con excepción de Tailandia, pues tuvieron, ¿verdad?, este periodo complejo de la presencia colonial occidental. Entonces, bueno, sus luchas particulares también en cada caso. Aquí nos dice barrios divididos en culturas, religiones concretas, ¿sí? Sociedades
complejas, donde no solamente hay una religión, sino pueden compartir el espacio con diversas creencias. El capitalismo, ¿verdad? Que ahora, pues con esta inercia internacional que los presiona un poco para acelerar el desarrollo económico y poder insertarse en el mercado comercial internacional. Y bueno, finalmente China, que es como este gran gigante, ¿no? Cuya, digamos, esfera de influencia, pues ahí, digamos, sigue pendiendo, ¿no? Sobre esta región. Bueno, entonces estas son algunas características que tienen estos países em, que pues han tenido historias complejas, particularmente después de haber terminado el periodo colonial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pues para ellos significó en varios casos, estoy pensando en Vietnam, estoy pensando en Camboya, por supuesto, pues significó grandes esfuerzos para reconstruirse. De manera que después de todo esto, en tiempos recientes, estos países del sudeste asiático, y volviendo un poquito al término, ¿verdad? Han adoptado también este nombre como para conformar alianzas comerciales y regionales, alianzas de cooperación entre ellos, porque eso también es muy importante. Y también aprovechan este término para construir asimismo una identidad regional. Entonces, a ver, sudeste asiático fue una denominación que él les puso Occidente, pero ellos no se identificaban con este término. O sea, ellos no decían, ay, somos del sudeste asiático. Pero en tiempos recientes, ya sea finales de la Guerra Fría y ellos concluyendo varios de sus conflictos, entonces retoman este nombre para conformar estas alianzas como una tan importante que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, que tenemos ahí en la pantalla. Y con esto, pues sí, entonces ir tejiendo en conjunto una identidad. Y claro está, pues apoyarse también para el crecimiento económico y aprovechar el gran potencial comercial y humano que tiene esta región, que imagínense ustedes, alberga a más del 50% de la población mundial, ¿sí? Toda esta zona. Bueno, entonces muchos esfuerzos se han llevado a cabo para ir modernizando estos países en donde pues se va reflejando poco a poco la recuperación. Trabajan mucho por la restauración patrimonial, por la apertura turística, ¿sí? Y pues gracias a ello es que hoy tenemos también la oportunidad de conocer esta inmensa riqueza natural y estos tesoros artísticos e históricos, como pues los espectaculares templos que hay en esta zona, ¿vale? Y puesto que estamos hablando de templos, queridos y queridas amigas y amigos que están en esta charla, el otro aspecto, decíamos, importante, pues es el de la religión, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer referencia, por supuesto, a este tema. Ya mencionábamos hace un momento que esta zona se encuentra en el área de influencia de China, pero también de la India, ¿verdad? Entonces, estas han sido, digamos, las primeras grandes influencias culturales y religiosas que tuvieron estos países, pues eran las civilizaciones más importantes de Asia en su momento. Y se va a reflejar todo esto, toda esta influencia tanto de la India como de China en la literatura, en el arte, en diversas formas de gobierno también, ¿no? Estoy pensando en el sistema de Confucio y claro está, en las creencias. Entonces vamos a hablar del budismo, puesto que es una de las religiones que están mayoritariamente presentes en esta zona, en estos países, y al budismo están dedicados pues cualquier cantidad de templos que se encuentran también ahí, ¿sí?
Como seguramente ustedes recordarán, en la India, o la India, para decirlo de alguna otra forma, ha sido la madre, la cuna de varios sistemas religiosos fundamentales. O sea, ni siquiera es que nació cualquier religión en la India, sino que es en la India en donde surgieron, ¿verdad? Religiones como el hinduismo, el jainismo, el sijismo, que tenemos ahí en la imagen, y el budismo, ¿sí? Estas religiones se conocen como religiones dármicas y tienen millones de fieles hoy en día. De estas religiones que nacieron en la India, pues la que más se extendió por la región fue el budismo, como decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el budismo? Es una gran pregunta que no quizás voy a poder responder exhaustivamente en esta pequeña hora que tenemos de charla, pero pues para que tengan ustedes una idea. O sea, es una doctrina filosófica que surgió en el norte de la India hacia el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Que sigue un conjunto de enseñanzas, pues enseñanzas para la vida, es un camino, y este camino tiene como fin, por un lado, acabar con el sufrimiento y finalmente llegar a la iluminación, ¿sí? Estas fueron enseñanzas que dio Siddhartha Gautama, el Buda. Entonces, Buda hizo especial énfasis en algunas, digamos, características que probablemente ustedes ubican muy bien, como la meditación, ¿sí? Y esto pues es para desarrollar efectivamente un crecimiento espiritual, pero un crecimiento individual, ¿cierto? Es un trabajo que uno tiene que hacer. Ya lo decía hace un momentito en el saludo, Juliana, que es un poco hablar con este viaje de una transformación espiritual. Bueno, sí, el budismo invita a eso, ¿sí? A transformar la vida y seguir un camino eh, tranquilo por la senda del medio, ¿sí? Sin excesos, sin apegos, sin deseos, ¿no? Que eso es lo que según Buda, pues ocasiona el sufrimiento. Entonces, este camino que propuso Buda consiste en cuatro nobles verdades, como se le llama, que son las que ustedes tienen ahí en la imagen. Por un lado, el sufrimiento existe, ¿sí? Eso hay que aceptarlo. em, pero el sufrimiento puede terminar. ¿Qué es lo que ocasiona el sufrimiento? El deseo, ¿sí? Esa es la causa, el origen del sufrimiento, el deseo. El deseo se puede controlar, se puede extinguir. Y una vez que se extingue el deseo, una vez que se apaga, entonces se acerca uno más al nirvana, ¿vale? Y bueno, pues hay para todo esto, para poder lograrlo, hay, digamos, un, una sugerencia de 8 pasos importantes, el camino óctuple o noble sendero óctuple. Son 8 pasos que también nos ayudan para guiarnos en este objetivo. Y son, como lo menciona ahí también la imagen, pues la sabiduría, ¿verdad? Comprensión correcta, determinación correcta, hablar correcto. Entonces, Buda sugiere que la sabiduría, la conducta, es decir, la ética, ¿cierto? Y la concentración, pues pueden ayudar a todo esto. Y eso incluye visión correcta, intención correcta, em, un comportamiento correcto, ¿no? Modo de subsistencia correcto, nos dice el número 5, y eso, digamos, cada uno de los puntos son muy interesantes y son, digamos, sentencias que se prestan para la reflexión profunda de cada uno. El esfuerzo correcto, el esfuerzo mental, pero todo en una línea correcta. Es decir, la conciencia, la ética, la sabiduría están contenidas, digamos, en esta propuesta. Bueno, entonces, en síntesis,
esto es lo que podemos decir que en concreto propuso Siddhartha Gautama, el Buda. Bueno, o sea, hasta ahí, ok, complicado, pero bueno, pues es lo que dijo Buda. La otra cuestión con el budismo es que a pesar de haber nacido en la India y de, pues sí, haber tenido un momento de expansión importante ahí mismo, eh, tuvo un declive, ¿sí? Y el mayor auge del budismo se da más bien en los países asiáticos, en otros lugares, fuera de la India, ¿sí? En donde, por cierto, en la India, pues quedó como minoría religiosa, ¿sí? Eso es como un fenómeno también ahí curioso. Entonces, el budismo salió y llegó tanto a China como al sudeste asiático, y en esta salida hay por lo menos tres vertientes del budismo. Tres. ¿Por qué hay tres vertientes del budismo? Bueno, un monje budista lo explica como bastante bien. O sea, la predicación del Buda la escucharon muchos de sus discípulos. Cada discípulo pues, era una persona, un individuo con sus características, con su personalidad. Y ese discípulo a su vez lo propagó, lo comentó, lo divulgó con otras personas. Entonces, ya ahí mismo, una vez que Buda lo comparte, este budismo va tomando pequeñas diferencias a partir de cada individuo que lo va recibiendo. Y efectivamente, bueno, tiempo después de la muerte de Buda, se lleva a cabo uno, dos, tres, hasta tres, digámosle, concilios, reuniones, de donde se derivan las dos principales ramas del budismo que van a llegar a otros lugares, y luego hay una tercera que es, digamos, particular, ¿sí? Es decir, son variaciones en la interpretación del budismo. Ujú. Pero todas conservan la esencia de lo que propuso Buda, ¿sí? O sea, son caminos diferentes como para llegar a la misma meta, en todo caso. Vamos a tener entonces que hay un budismo o tradiciones, vehículos también se les llama, o escuelas. Pero vehículos es una de las palabras más usadas en este sentido. El budismo Theravada, el Mahayana y el budismo del Tíbet o Vajrayana, ¿sí? Aquí las tenemos en la pantalla para que ustedes no se me vayan perdiendo. Entonces, el budismo Theravada, que aquí en el mapa nos ubica, por ejemplo, en color oscuro. Vean ustedes que está en Tailandia, por ejemplo. Es la vertiente como más conservadora del budismo. Es el vehículo, el pequeño vehículo, se le conoce, el camino de los ancianos. Es un budismo eclesiástico que se apega a la enseñanza histórica del Buda, pero entonces es como más conservador. El budismo Mahayana, ahorita vamos a ver otro cuadrito, quizás que nos amplíe un poquito más. El budismo Mahayana o gran vehículo, ¿sí? Em, Tiene otras características. Por ser el gran vehículo, digamos, propone que la salvación, ¿cierto? Llegar a la iluminación, este trabajo, es para todos, todos lo pueden hacer, no es exclusivo de un solo grupo que haga el trabajo por toda la gente, sino que cada uno en particular lo puede conseguir. Este budismo mahayana hace énfasis en la compasión, mucho énfasis en la compasión, en la meditación, y tiene también una figura importante que es el Bodhisattva, aquí lo pueden ustedes ver, que es para hacer un símil, sin que sea igual, pero para hacer un símil, es como un santo. Entonces, han sido personas que llegan a la iluminación y no se quedan ahí en el nirvana, sino que se devuelven para poder ayudar
compasivamente a los demás seres humanos a seguir el camino también hacia la iluminación. Ese es el Bodhisattva en términos muy concretos. Entonces, es una vertiente liberal, ¿sí? El Theravada, entonces, es una vertiente conservadora. Aquí aparece en el cuadro como Hinayana. Parece ser que este término no es tan adecuado. Es mejor decirle Theravada, que es el camino de los ancianos. Entonces, la vertiente más conservadora, una vertiente más liberal, como para todo mundo, ¿cierto? Y la tercera vertiente, que es el budismo de la escuela Vajrayana, ¿sí? Que se encuentra en el Tíbet, es un budismo particular, como más de carácter tántrico, también interesante, esotérico, sincrético, um, y toma también elementos de las otras ramas budistas. Puede ser, digamos, si ustedes quieren, pues complejo el panorama, pero no lo es tanto. Recuerden, el budismo tiene finalmente ese último objetivo, liberar del sufrimiento, llegar a la iluminación y no volver más, porque la idea no es estar reencarnando y reencarnando, sino terminar con las reencarnaciones y finalmente, pues, quedarse allá, ¿no? En la iluminación, en el nirvana. Entonces, este es el budismo. Aquí tenemos entonces nuevamente un mapa para ubicarlo dentro de nuestra zona, el Theravada, el pequeño vehículo, el conservador. O sea, aquí lo tenemos entonces en Tailandia, también el Mahayana, que es más en China, como ustedes pueden observar, quizás también Vietnam aparece en este mapa, pero en Vietnam hay otras también creencias religiosas, ¿no? Pero bueno, para que nosotros podamos ir ubicando cómo está este mapa con respecto al budismo en el sudeste asiático. Aquí algunos números, ¿no? La vertiente o el vehículo, el gran vehículo Mahayana, 185 millones de seguidores. El Theravada, 124 millones de seguidores, ¿sí? Y aquí lo vemos en esta gráfica. El Vajrayana, 20 millones de seguidores ahí en el Tíbet. Y bueno, también hay un budismo zen del Japón. La otra también presencia que hay religiosa en el sudeste asiático es el Islam, ¿verdad? Aquí les pongo el mapa para que ustedes tengan el panorama, digamos, de dónde hay presencia islámica en el mundo. Vean ustedes el norte de África, bueno, hay buena parte de África, en todo caso, Medio Oriente, y vean ustedes que se extiende la presencia del Islam, no quiere decir que sea mayoritaria. Por ejemplo, en el caso de la India, pues no es la religión mayoritaria, pero hay, por supuesto, Pakistán, pero también en el sudeste asiático, y estamos hablando del caso de Indonesia. Recordar simplemente que el Islam surge a partir de la predicación del profeta Mahoma, Muhammad, ¿sí? En el siglo VII y pues él lo empieza a predicar, pero hay una expansión, eh, digamos, frenética, ¿verdad? A partir del momento del año de la muerte del profeta, que es en el 632 de nuestra era, y pues poco a poco se va a ir extendiendo. En todo caso, aquí, como ustedes lo pueden observar en el mapa, estamos hablando del Islam, que es la segunda religión con más fieles en el mundo y abarca entonces países de África, Medio Oriente y Asia. Llega a la región del sudeste asiático, de nosotros estamos aquí ubicados, de una manera paulatina, o sea, no se trató de una conquista, de una invasión, no, va llegando a través del comercio, es como va llegando de a poquitos y pues esto va sucediendo en diferentes lugares, en diferentes momentos, también derivado de esto y de los acontecimientos históricos propios de la zona, ¿vale? De esta forma, entonces tenemos este mapa de las religiones en el sudeste asiático, en donde
para resumir este tema de las religiones, tenemos que el budismo va a estar presente. Aquí tenemos budismo Theravada y Mahayana, pero ojo con el Theravada, en países como Tailandia, Laos, Myanmar, Camboya y Vietnam, ¿vale? Entonces ahí está el budismo. El Islam, entonces, va a estar en Indonesia, ¿sí? En Malasia, Brunei y algunas partes también del sur de Tailandia y de Filipinas. En Filipinas son cristianos, ¿sí? Católicos, o sea, ahí hubo presencia española. Bueno, también hay presencia del hinduismo, por supuesto, um, y de otras creencias como el sijismo, ¿sí? En Malasia, por ejemplo, y en el caso de algunas otras doctrinas como el taoísmo, el confucianismo o incluso el animismo, también las vamos a poder encontrar, como el caso de Vietnam, ¿vale? Aquí vean ustedes que ahora está como en azul, que tiene presencia de confucianismo y taoísmo. Al mismo tiempo que hay budismo. Bueno, entonces es un panorama ahí que con el mapa espero que quede un poco más claro. Aquí tenemos este otro cuadrito para ubicar los tres países de los cuales pues tenemos hoy nuestra charla. Entonces, en Camboya, vean ustedes, el 80% es budista. En Tailandia, el 93%, ¿sí? Y Vietnam, pues ahí tenemos un poquito como de todo, ¿sí? Aquí tenemos entonces este cuadrito que nos ubica a los diferentes países en el porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, Brunei, 75% Islam. Bueno. Por otro lado, también, pues decíamos, por su ubicación geográfica abajo de China, pero también cerca de la India, pues estos países tuvieron fuerte presencia, influencias también tempranas de la India. Entonces, en este mapa, que es de la influencia precisamente que ha tenido la India en estos países, pues vean ustedes, ¿no? Diferentes rutas en diferentes momentos, llegando a, pues, casi todos los rincones de esta región. Entonces, la India también hace presencia y lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Angkor Wat, eh, con estos estilos arquitectónicos que claramente hacen una referencia a la India, bueno, porque es uno de los casos más espectaculares, ¿cierto? Bueno. Otra cosa también que quería yo mostrarles es precisamente el mapa de la presencia occidental en esta región, ¿sí? Entonces, porque estos países pues compartieron esta problemática y lo digo con convicción, porque la presencia occidental irrumpe, ¿sí? Y rompe también, quiebra un poco el tejido social, hay un desfase ahí, la identidad se ve un poco sacudida en varios aspectos, las tradiciones se interrumpen. Es decir, hay un momento difícil que tienen que pasar estos países con la presencia occidental. Y por una parte, pues tenemos las posesiones británicas, la India como la gran joya de la corona del Imperio Británico, por supuesto, pero pues no solamente, ¿verdad? Aquí tenemos en este caso Birmania, Myanmar, ¿cierto? Y hay posesiones en su momento que tuvieron los portugueses, los españoles, holandeses, ¿verdad? Aquí la presencia holandesa en esta parte de Indonesia y francesa también en esta zona, eh, a un ladito de Tailandia, ¿sí? La antigua Siam. Vamos a hablar ahorita un poquito más de eso. Aquí tenemos otro mapa, pues para que lo tengan, digamos, en otra imagen. Entonces, presencia británica, holandesa, francesa, portuguesa, española, y bueno, pues entonces todo este galimatías tuvieron que sobrevivir, tuvieron que reconstruirse estos pueblos.
Las independencias, por supuesto, se fueron dando hacia la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, este fue un momento también muy complejo, lograr la independencia en el marco de la Guerra Fría, y eso sabemos que para algunos de estos países fue una cosa tremenda. Entonces, pero simplemente recordar que los procesos de independencia pues van teniendo lugar desde finales de la década de los 40 del siglo XX y bueno, pues van a concluir, digamos en el caso, por ejemplo, de Timor, hacia 1999. Aquí lo tenemos en otro cuadrito. Vemos todos estos, ¿no? Países, Camboya, 1953, ahí Vietnam con una compleja historia también. Tailandia no, ¿sí? Bueno, entonces, este es como la crónica, ¿sí? De la presencia extranjera y luego de la independencia, ¿no? Que van consiguiendo cada uno de ellos. Vamos a hablar entonces de nuestro primer caso de Tailandia. Literalmente la tierra de los Tai, ¿cierto? Que significa Tai, libre o libertad. En todo caso, antiguamente ya veíamos en uno de nuestros mapas conocido como Siam. Es hoy un reino de monarquía constitucional parlamentaria, famoso, por supuesto, por estas bellezas naturales en donde abundan los paisajes de ríos, montañas, cascadas y valles, y en medio de los cuales pues podemos encontrar magníficos templos budistas. Es también conocido por sus espectaculares palacios y por una deliciosa gastronomía de talla internacional, la comida tailandesa, que tiene como uno de sus platillos insignia, o sea, que hay que probarlo para que se vayan ustedes ahí como ambientando, ¿verdad? Al Pad Thai. Entonces, ya la próxima vez ya saben qué pueden pedir. Adicionalmente, y ya mencionábamos que era un caso excepcional, es que en su región, es que Tailandia fue el único país que no tuvo colonización occidental. ¿A qué se debió? Bueno, algunos factores, pero para decirlo concretamente, podemos decir que fue gracias a la habilidad de sus gobernantes que durante el siglo XIX supieron sortear, ¿verdad? O manejar la presión colonialista y más bien jugaron ahí con la rivalidad que había entre Francia y Gran Bretaña, incluso a veces formando alianza con Rusia. Entonces ahí la fueron capoteando, ¿verdad? Ese vendaval. Tailandia entonces es un país mayoritariamente budista, como ya lo hemos visto en los mapas de la vertiente Theravada, y bueno, por ese motivo abundan los templos, los monasterios, y es una, digamos, pues visita, ahí una experiencia de primera mano para acercarse no solo al budismo como tal, sino a esta vertiente, ¿verdad? Bangkok es su capital y la ciudad más poblada del país. Es el centro neurálgico de la vida política, económica e industrial de Tailandia, y es pues como parte de una ventana, ¿no? Hacia el sudeste asiático. Aquí mismo en Bangkok, ¿verdad? En la capital es donde encontramos este templo espectacular, que es el Wat Po. Se trata de un templo que contiene la imagen del Buda, la más larga de toda Tailandia, y es además uno de los templos más antiguos y espectaculares de este país asiático. El Buda tiene una antigüedad aproximada de unos 200 años. Lo representa al Buda ya en el Nirvana y tiene 26 metros de largo, unos 15 metros de alto, tiene una recubierta de oro, y sus pies, aquí no los vemos completamente, pero tienen 5 metros de largo. También hay grabadas inscripciones y algunas ilustraciones también sobre su historia. Es entonces uno de los templos más antiguos de Bangkok,
existe ya antes del reinado del rey Rama I, cuando se estableció Bangkok como la capital, esto más o menos en el 782. Y pues recordar que cuando se visitan estos recintos se debe entrar sin zapatos y con una vestimenta adecuada, ¿no? Pues es un recinto sagrado, entonces, bueno, hay que tenerlo siempre presente. Pero una vez dentro, pues ahí el visitante puede tomar un cuenco y un cuenquito que hay y con monedas. Y dentro hay pues la tradición de seguir un ritual que es para la buena suerte y entonces se van dejando moneditas en diferentes cuencos, ¿no? Que hay también por ahí. Ahí mismo al interior se pueden ver eh, otras capillas, estatuas de bronce y pinturas, todo esto sobre Buda, por supuesto, que conforman el gran acervo artístico de este templo, ¿sí? Del Buda reclinado. El otro templo también impresionante de Tailandia, pues es uno de los templos que actualmente llaman más la atención. Está fuera de la capital y esto es en dirección hacia el norte de Tailandia, casi en la frontera con Laos. Ahí se encuentra una pequeña ciudad que se llama Chiang Rai. Es una ciudad tranquila, el clima en Chiang Rai es un poco más fresco que en Bangkok y tiene igualmente unas especialidades gastronómicas como el Hung Lai o curry, es un cerdo especiado con jengibre y curry del norte, que también es un platillo emblemático de esta zona. Bueno, pues no podemos dejar de probarlo, ¿verdad? Entonces, en la visita a Chiang Rai tenemos esta maravilla arquitectónica deslumbrante, literalmente deslumbrante, que es el Templo Blanco, ¿verdad? O Wat Rong Un, que ciertamente es un templo de reciente construcción, pero no está del todo terminado porque es monumental. Mm, Aún así, ya se considera una joya emblemática de la ciudad por su originalidad. Ya ustedes pueden ver ahí algunas características, algunos detalles que seguramente llaman la atención. Es un templo budista, pero con un diseño alucinante, en donde el blanco representa, pues, como ustedes podrán suponer, la pureza del Buda. Hay un puente, aquí tenemos otras imágenes, ¿verdad? Hay un puente que separa al recién llegado de la sala principal y al atravesar por él se encuentra con unas figuras, ¿no? Hay como que espantan, hay otras figuras de gente que está sufriendo o pidiendo ayuda. Todo esto representa este camino del sufrimiento del cual hay que alejarse para llegar a la liberación, como ya decíamos, ¿no? O digamos, como para ponerlo en otro símil, ese camino que lleva al cielo, pero no hay un cielo en el budismo, ¿sí? En todo caso, cada detalle de este conjunto está pensado para impresionar, para conmover, ¿sí? Esta monumentalidad es parte de toda una filosofía, ¿no? De esta doctrina. Y se calcula, fíjense ustedes, que la construcción se concluirá totalmente hacia el 2070, ¿vale? Entonces, también una visita imprescindible por su originalidad. El Templo Blanco, que está en la ciudad de Chiang Rai, ahí en Tailandia. Bien, ahora nos vamos a Vietnam, ¿vale? Este país de orígenes legendarios. Fue uno de los sitios a donde pues llegó la influencia hindú y en donde el antiguo reino de Funan ahí tuvo su mejor expresión. Esta es una ilustración simplemente para que tengamos alguna idea. ¿Y dónde quedaba el templo de Funan? El templo, el reino, perdón, de Funan. Bueno, pues aquí lo ubicamos también en el mapa. Entonces, este fue uno de los primeros momentos importantes de lo que se convertiría posteriormente en Vietnam.
que tuvo entonces fuerte influencia de la India, ¿no? Recuerden ese mapita que vimos hace un momento de los diferentes lugares a los que llegó esta influencia india. Eh, pero, claro está, no fue solamente la influencia de la India. Vietnam no pudo tampoco librarse de la llegada de los chinos, que tuvieron también un dominio durante una presencia, digamos, de varios siglos ahí en el territorio. Los chinos trajeron eh, pues varias cosas, ¿sí? El budismo, el taoísmo, los principios del confucianismo y con eso como esa estructura burocrática. Acuérdense que Confucio pues tenía su filosofía, ¿no? Pero él trabajaba para formar burócratas, servidores públicos, pero digamos que estuvieran formados a partir del desarrollo de sus talentos. Así que no solamente la élite conformara todo el aparato burocrático, sino que fueran pues jóvenes que tuvieran el talento para hacerlo. Bueno, parte de eso es la escuela del confucianismo. Entonces, llega también esta estructura burocrática china. Sin embargo, lo que podemos decir es que el pueblo vietnamita, el pueblo Viet, sobrevivió, ¿sí? Su identidad, eh, digamos, pudo sobrellevar el embate cultural chino y logró en algún momento expulsar a los invasores chinos, conservó su independencia más o menos desde el siglo X hasta mediados del siglo XIX, donde ¿qué fue lo que pasó? Pues ya lo vimos, ¿no? Que llegaron los occidentales. Luego de que pues los occidentales estuvieron ahí merodeando el territorio, finalmente los franceses impusieron un protectorado en Vietnam a partir de 1883 y bueno, ahí ellos hicieron presencia. Los vietnamitas otra vez van a hacer una resistencia al embate cultural francés, que los franceses llegaron igual con todo, con su arte, con su gastronomía, etcétera. Y bueno, el protectorado se alargó hasta 1954, cuando Francia, pues debilitada por la Segunda Guerra Mundial, se retiró. Uno de los episodios más trágicos de su historia y sobre el que seguramente todos hemos escuchado es precisamente el de la Guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre 1959 y hasta 1975. Y Vietnam, pues era un territorio en disputa por las dos grandes potencias en ese momento ya de la Guerra Fría, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, convirtiéndose entonces en una de las guerras más cruentas de los últimos tiempos. Al finalizar el conflicto, entonces Vietnam dividida, ¿sí? Se reunificó. Y esto, bueno, pues este conflicto costó millones de vidas, desastres ecológicos y destrucción de su patrimonio cultural. En las siguientes décadas, pues tampoco fueron muy fáciles, pero bueno, hoy Vietnam le apuesta a la apertura económica y a posicionarse como un importante destino turístico, así como de producción manufacturera, lo que ha colocado a Vietnam entre los países de mayor crecimiento en su región. ¿Sí? Bueno, entonces es en este Vietnam, con esta gente cuya fortaleza ha sido probada varias veces a lo largo de la historia, en donde encontramos un templo singular, ¿cierto? Un gran ejemplo de su pasado y por su conservación, por el esfuerzo que hacen por conservarlo, también vemos este amor al conocimiento entre los vietnamitas. Por supuesto, nos estamos refiriendo al Templo de la Literatura de Hanoi, construido hacia el siglo XI en honor de Confucio. El Templo de la Literatura, pues se desempeñó originalmente como una academia imperial, ¿sí? Y es considerado actualmente como la primera universidad de Vietnam. Fíjense, interesante, ¿no? Y bueno, en esto, decíamos, radica su singularidad, pues siendo Vietnam un país budista, tiene este templo dedicado a Confucio
y al conocimiento en general, ¿sí? Am, Aquí tenemos algunas imágenes, ¿sí? Hay, por supuesto, una influencia evidente china. Ahí, en este lugar hermoso, por supuesto, acudían para prepararse los jóvenes que querían llegar a tener algún puesto en el gobierno o simplemente querían tener sabiduría. Bueno, el Templo de la Literatura ha visto pasar por sus rincones a estudiantes, eruditos, emperadores, y hoy en día, pues, a muchos turistas que lo admiran. Tenemos algunos detalles también de este lugar que es grande, muy visitado también ya por los turistas. Es una también de las importantes atracciones. Vean ustedes aquí en esta panorámica, tiene varias puertas, ¿sí? Como al menos 5 patios a donde se va llegando, cada patio con un pórtico espectacular. Y ahí en estos, a través de estos jardines, ¿verdad? A donde llegaban, pues uno puede imaginar estos estudiantes ansiosos, decididos, porque se necesitaba mucha convicción mm, a, digamos, convertirse en personas más sabias. Por qué digo que debían tener convicción? Bueno, pues porque es sabido que estos estudiantes se sometían a una rígida disciplina, era la cuestión bien severa, porque la idea era que salieran de ahí los mejores. Entonces, al final de los estudios, pues llegaban pocos. Y esos pocos, mm, pues sabemos algunos de sus nombres porque se han conservado algunas placas de piedra que tienen inscritos los nombres para la memoria de estos brillantes estudiantes. Entonces, bueno, pues ahí podemos observar, fíjense que el detalle, y es que esta academia estuvo funcionando durante unos 700 años aproximadamente. Y en 700 años se graduaron 2.313 estudiantes, o sea, bien poquitos. Por eso es que se sabe que era, digamos, muy grande el esfuerzo que tenían que hacer. Bueno, hoy, pues algunos de sus patios se siguen usando a veces para celebrar precisamente ceremonias de graduación o de premiación para estudiantes destacados. Ha tenido, por supuesto, varias restauraciones, pues por las cuestiones que yo les platiqué de lo que pasó en Vietnam y pues que tuvo algunos daños. Aquí en la imagen a su izquierda vemos un altar a Confucio, precisamente, y pues en este otro lado un patio. Entonces, vale la pena caminar por sus jardines, contemplar esta estructura arquitectónica, los motivos de sus pórticos y también pues es una visita obligada cuando vayan a Vietnam. Aquí tenemos alguna otra imagen. La belleza, ¿no? De los jardines también es importante. Y pues llegamos a Camboya para hablar de este espectacular sitio que es Angkor Wat. El reino de Camboya es una monarquía parlamentaria cuyo pueblo es mayoritariamente budista, ¿sí? Aunque con algunas minorías islámicas. En su territorio se conjugan entonces los vestigios del antiguo poderío Khmer. Aquí vemos en la pantalla un mapa de Camboya donde está Angkor Wat, donde está Camboya, ¿sí? Aquí su ciudad capital. Y no me adelanto más en su territorio, entonces podemos encontrar ajetreadas ciudades, pero al mismo tiempo selva, playas y este magnífico paisaje del río Mekong, ¿sí? A través del cual, pues todavía en algunos tramos se puede tener, por supuesto, contacto con la vida sencilla y tradicional de algunas comunidades o pueblos que viven de la pesca y que se han instalado pues prácticamente a vivir sobre el agua. Pero claro, en Camboya, pues las cosas tampoco fueron fáciles, ¿sí? Este país ha tenido una historia
intensa durante los últimos 2 siglos, particularmente difícil, como ya ustedes podrán recordar, fue la segunda mitad del siglo XX, cuando pues una serie de conflictos internos derivados de la situación internacional en el marco de la Guerra Fría polarizaron a esta nación y la llevaron a enfrentamientos con los vietnamitas y a una como espiral de guerra civil que costó entre 2 y 3 millones de vidas. Entonces, dominación francesa primero, después el Pol Pot, Jemeres Rojos, bueno, pueden ser nombres que a algunos de ustedes les suenen, un general y un grupo político revolucionario que instauraron un régimen de terror del que los camboyanos salieron apenas hacia finales de los años 90. Es un duro pasado del cual van recuperándose también a base de mucho esfuerzo y esperanza. En este sentido, pues es maravilloso encontrar, ¿verdad? A uno de los sitios más importantes para los camboyanos, que es el complejo de templos de Angkor Wat. Em, este complejo monumental recuerda a los camboyanos, pero no solamente a ellos, sino a todos, este gran momento de su pasado, el gran momento de su historia, cuando bajo el Imperio Khmer, pues gozaron de un gran momento de esplendor y poder. Ujú. Angkor Wat se localiza en una región en la provincia de Siem Reap, que ya veíamos ahí en el otro mapita, y es un sitio muy importante, así como atractivo, el atractivo insignia de Camboya. Aquí estamos viendo en la pantalla un mapa de este imperio Khmer que yo les estaba comentando, ¿sí? Aquí tenemos entonces nuevamente donde está Angkor Wat, está aquí la provincia de Siem Reap, ahí lo tenemos. Estos templos son monumentales e impactantes. Miren, yo aquí les puse estas dos imágenes con unas personas para que tengan la dimensión humana y puedan comparar. Es una obra pues titánica que para algunos recuerda, por ejemplo, la muralla china y para otros representa uno de los mayores complejos de edificios religiosos jamás creados, ¿sí? Solo superado por el templo de Karnak, allí en Egipto. Em, los templos de Angkor Wat han sobrevivido las inclemencias del tiempo y de la historia. Son una voz firme y centenaria que se impone incluso a la fuerza de la selva, que reclama continuamente estos derechos, ¿no? Sobre la tierra en la que están. Es decir, un descuido y la selva se vuelve a comer los edificios, ¿no? El nombre de Angkor Wat significa ciudad del templo. Wat es como pagoda, ¿no? O templo, podemos decir. Entonces, aquí en este otro mapa podemos ver como, digamos, como un plano para que ustedes tengan una idea. Angkor Wat es un complejo, era una ciudad prácticamente. Entonces hay muchos diferentes templos, muchos diferentes sitios, ¿sí? Que se pueden encontrar en la zona. La zona se sigue trabajando, por supuesto, arqueológicamente. Es un trabajo permanente de restauración. Tiene una superficie de unos 1.000 kilómetros cuadrados y es entonces el complejo urbano, o sea, no solamente religioso, sino urbano, porque está muy bien estructurado, la gente vivía adentro, es el más extenso del mundo preindustrial, ¿sí? Tenemos entonces toda esta magnificencia arquitectónica, influencia, por supuesto, eh, que podemos ver tanto del hinduismo como del budismo, ¿sí? Hay un tránsito, primero fue hinduista y luego transita hacia el budismo, y esto pues dependió también del, digamos, los avatares, ¿no? Que tuvo el imperio Khmer. En todo caso, Angkor Wat es la muestra del poderío y la riqueza que llegó a tener este imperio, patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1992, orgullo nacional para los camboyanos,
que ya decíamos, pues encuentran ahí parte de su fuerza, de su identidad. Es un lugar a donde también regresan como para agarrar fuerza, ¿no? Y seguir construyendo su nación. La zona de Angkor Wat ha estado, pues, permanentemente, ¿no? Decíamos, trabajada por misiones diferentes arqueológicas. Se construyó hacia el siglo XII por el mandato del Imperio Khmer y pues desde ese momento y particularmente eh, tuvo un desarrollo muy importante porque no fue construido de una sola vez. Como ustedes pueden ver, el complejo es muy grande, entonces en el Imperio Khmer varios de sus reyes estuvieron pues haciendo modificaciones, levantando edificios. am, y este, digamos, imperio que llegó a tener una gran extensión, como podemos ver allí en la pantalla, llegó a dominar desde Vietnam hasta parte de Birmania, incluyendo Laos, Tailandia y Malasia. O sea, el Imperio Khmer fue muy importante en la historia del sudeste asiático y de Camboya en particular. Em, entonces, decíamos, en un primer momento vamos a encontrar influencia cultural de la India, cultural religiosa de la India. Aquí tenemos algunos ejemplos de detalles en donde aparecen representaciones de apsaras, que son estas bailarinas celestiales. Entonces hay muchas, cerca de 2000 representaciones de apsaras que podemos encontrar ahí en Angkor Wat. Eh, Más adelante, entonces, tenemos también, igual con la influencia de la India, que hay una dedicación al dios Vishnu, ¿no? Que es una fuerza creadora, representado y es característico como de color azul, azul claro, y de sus encarnaciones más famosas son Rama y Krishna. Entonces, también es la presencia india en este caso. Pero en algún momento, decíamos, gira hacia el budismo, ¿sí? Entonces, los Khmer construyeron grandes obras públicas, sobre todo hicieron obras de irrigación y con la finalidad de, pues, tener mucho más producción alimentaria, el arroz, y les permitió mantener su poder durante mucho tiempo con un estado densamente poblado. Probablemente ese haya sido como su talón de Aquiles, ¿no? Que la población creció mucho, hubo una explotación de los recursos naturales y bueno, se calcula entonces que en ese momento de esplendor, hacia el, digamos, 889, es que arranca la construcción de Angkor Wat, ¿sí? Y los diferentes reinados, pues ya decíamos, le van poniendo cada uno de su parte. Vamos a ver entonces que el complejo, una vez que va decayendo el imperio Khmer, ¿verdad? Pues se lo va comiendo la naturaleza, se va a, digamos, a arruinar y poco a poco, pues sin que se olvide totalmente, va a ir, digamos, dejándose abandonado el sitio. Es este declive, entonces, como centro político que fue Angkor Wat y religioso del Imperio Khmer, también se considera que en algún momento fue invadido, saqueado y al menos saqueado un par de veces, al parecer. Am, Fue un gran esfuerzo el que hizo el pueblo bajo el Imperio Khmer para construir este gran complejo. También esa pudo haber sido otra de las razones de su declive, que la población quedó exhausta, tanto por el esfuerzo de construcción como por los impuestos, la plata que se necesitaba para realizarlo. Entonces, bueno, pues se da este declive y más o menos hacia el siglo XV, cuando comienzan diferentes, una sucesión de invasiones y el dominio va a oscilar posteriormente entre los tailandeses y los vietnamitas. Prácticamente así hasta el siglo XIX, cuando ya tiene lugar el relevo francés. ¿Sí? Aquí tenemos en la imagen una reconstrucción de un relieve polícromo que representa al rey
Suryavarman II, al que se considera pues creador de Angkor Wat. Está sentado en su trono, tiene su corona, tiene sus brazaletes, el pectoral, todo lo que indica su realeza y está dando audiencia, ¿sí? Aquí hay unas personas que están como leyendo algo y lo están abanicando. Entonces, bueno, es un relieve polícromo y esto se ha podido deducir de los estudios que se han hecho. Este es como debió haberse visto en su momento. Es decir, el relieve actual que se puede observar no tiene los colores tan vivos, pero es, digamos, como pudo haberse observado. Hay muchos rostros en la zona de Angkor Wat que tienen como una ligera sonrisa y llaman mucho la atención porque están repetidamente estos rostros. Bueno, puede ser Vishnu o puede ser este rey que yo les decía representado en diferentes lugares. Tantas fueron sus representaciones que se creyó que era un mausoleo a su memoria, pero no se ha encontrado la tumba de este rey en concreto, ¿sí? Entonces es un gran protagonista Suryavarman de este complejo. Y bueno, para ir cerrando nuestra charla, también recordar que Angkor Wat es la representación en la tierra del monte Meru, ¿sí? Que era como el Olimpo de los dioses hinduistas. Y así, bueno, con los 5 picos del monte Meru, ¿no? Se recuerdan, ¿no? Están representados también por, digamos, diferentes cúpulas, diferentes picos, ahí, agujas de los templos. Ujú. También al interior de los templos hay representaciones de estas obras clásicas de la literatura hindú, como el Ramayana y el Bhagavad Gita. Bueno, y esto parece como un gigantesco libro que todo el mundo podía leer, ¿cierto? Es también una representación del mundo y de la vida, de la religiosidad y de lo cotidiano. Aquí tenemos otra imagen, torres del Templo del Bayón, que semejan como una cordillera montañosa y nuevamente los rostros, ¿sí? Ahí que podemos observar. Bueno, también recordar que después de que la ciudad fue abandonada, tiempo después, hacia mediados de del siglo XIX, en 1860, fue un arqueólogo francés, a quien ustedes tienen ahí en la pantalla, Henri Mouhot, el primer occidental que se interesa formalmente en el sitio y empieza a dibujarlo y empieza a escribir y empieza a investigar, ¿sí? Entonces, bueno, es este arqueólogo francés quien arranca ya con el trabajo formal en el sitio. Angkor Wat, entonces, considerado como la octava maravilla, ¿sí? Sigue atrayendo a miles de visitantes que van tras los pasos de las generaciones pasadas, abriéndose camino siempre en medio de la selva para encontrarse con el Axis Mundi, ¿sí? Este nexo entre lo celestial, lo terreno y el inframundo. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño recorrido que hemos hecho por estos lugares del sudeste asiático. Espero que la charla haya sido de su interés. Muchas gracias. Gracias, Luz. Encantadora. Fantástico. Muchas gracias, espectacular. Saludos. Gracias a ustedes. Recuerden que antes de que se vayan, les quiero recordar pues que el martes 19 tenemos la charla de presentación del viaje al sudeste asiático, por si están interesados en este viaje. No vamos a ahondar tanto en la historia como lo hicimos en esta charla, pero bueno, vamos a mostrar todo lo interesante que vamos a ver en el viaje. Entonces los espero y que se inscriban. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario para Luz de María. Juliana, para ti, todo lo que acaba de explicar Luz de María va a estar incluido en el viaje. Sí, señor. Y mucho más. Mucho más. Sí, señor. Sí, me imagino, pero por lo Sí, menos están mínimo esto ya incluidos está. los templos que ella mencionó, están incluidos en el itinerario. Ya, ok.
Y además, pues con el curso de preparación, pues vamos, es que esta charla fue interesante porque resumió en su introducción, resumió mucho como la situación y la historia y el contexto histórico del sudeste asiático, que obviamente pues vamos a profundizar en el curso de preparación para el viaje. Muy bien. Así que ahí te espero, Jota. Ahí nos vemos en el curso de preparación. No se van a salvar. ¿Cuándo es que lo estás planeando? ¿En qué fechas? Eso es del 12 de octubre al 3 de noviembre. Ok, bueno. Save the date, como dicen en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. Bueno, te están agradeciendo en el chat, que muy interesante y muy ilustrativa la charla. No, pues Luz gracias de a María, ustedes. mil gracias. Una excelente presentación. En particular, los gráficos son muy enriquecedores y muy claros. Esperamos seguir recibiendo este tipo de lecciones. Con mucho gusto, gracias. Sí, tal vez lo más interesante es aprender de este mundo tan exótico y desconocido para nosotros, tan lejano, tan, sí, como tan distinto. Es muy interesante, Tan exótico. tan exótico. Además, porque es que uno puede abordar, y es lo que vamos a hacer en el viaje, abordarlo desde muchos aspectos. O sea, estos son lugares que se permiten abordar desde lo histórico, desde lo cultural, desde lo artístico, o sea, su forma arquitectónica y estética, su espiritualidad, porque es que son países que su forma de ser y su ética de vida pasa por la religión. Y la Entonces, gastronomía. y obviamente pues también la gastronomía, porque hay que ir a comer. Sí, señor. Yo me estaba antojando de muchos platillos al hacer la Bueno, a presentación. ti que te gusta el picante, el chile, pues Imagínese. mira. Bueno, ¿qué Luz, más? muchísimas gracias a ustedes dos, espectacular. Y sí, claro, y como tú dices, hoy en día toda la práctica de yoga y toda la práctica de tantas culturas y tantas religiones y tantas tendencias, sí lo llevan un poquito como a ese mundo, ¿no? Ujú. Adri, te espero en el viaje. Quiera Dios. Te Un estoy viendo abrazote la cara de ganas de ir. un abrazote grandísimo. Bueno, un abrazo, saludos a Rubén. Gracias, saludos también. Chao. 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 Bueno, pues no siendo más, entonces pues bueno, damos por terminado. Voy a parar la grabación.